¿Saben? Las leyendas tienen un poder increíble. Nos hablan a través de los siglos sobre algo que siempre buscamos: héroes. Figuras que, de alguna manera, nos inspiran a ser mejores. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de las leyendas más famosas que existen. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hace a un héroe? ¿Nace o se hace? ¿Es la fuerza, la valentía, el sacrificio? Bueno, vamos a explorar una respuesta que ha servido de guía para millones de jóvenes por más de un siglo. Esta es la imagen clásica, ¿cierto? Un caballero. Es un símbolo de honor, de coraje, de servicio. Y es el corazón de una historia que ha inspirado a todo el mundo, desde reyes en la Edad Media hasta el movimiento Scout de nuestros días. Muy bien, vamos directo al centro de la leyenda. Olvidemos por un momento la historia con mayúsculas y viajemos a una tierra que vivía paralizada por el miedo. Imaginen esto, una ciudad llamada Selem o Silén en la antigua Libia. La vida de todos sus habitantes dependía de una sola fuente de agua. Y claro, había un problema, un problemón. Esa fuente estaba custodiada por un dragón espantoso. Para poder tomar agua, la gente de la ciudad hizo un pacto terrible con la bestia. Cada día le tenían que entregar a uno de sus propios ciudadanos, elegido por sorteo, para que el dragón se lo comiera. ¡Una locura! Y el drama llega a su punto más alto. Un día, el sorteo cae sobre la persona que nadie se esperaba. La propia hija del rey, la princesa Cleolinda. No había dinero ni poder que pudiera salvarla. El pacto era el pacto. Y justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, un caballero llamado Jorge llega a la ciudad. Al ver la tristeza de la gente y enterarse del terrible destino de la princesa, supo que no podía simplemente seguir su camino. Esa fue su decisión. Tajante. A ver, no era su lucha, ni siquiera era su ciudad. Pero su código de honor y su sentido del deber eran mucho más fuertes que cualquier miedo. Él mismo enfrentaría al dragón. Y vaya que lo hizo. Fue directo al pantano a buscar al dragón. Se le plantó enfrente armado solo con su lanza. Con una valentía que nadie más se había atrevido a mostrar, venció a esa criatura y liberó a todo el pueblo de su pesadilla para siempre. Una hazaña simplemente increíble. Pero a ver, ¿cuánto de esto es real? Vamos a pasar de la leyenda al hombre de carne y hueso. ¿Quién fue el Jorge histórico? En esto los historiadores están bastante de acuerdo. Jorge fue un oficial de alto rango del ejército romano, un hombre valiente que durante la gran persecución del emperador Diocleciano se negó a renunciar a su fe cristiana y por eso fue ejecutado. No hay dragones en el registro histórico, pero sí hay un acto de inmenso valor moral. Y aquí está el punto clave, ¿no? Quizás la pregunta no es si mató a un dragón literal, sino qué representa esa lucha. Para millones de personas, el símbolo que nació de esa historia es muchísimo más poderoso que el hecho histórico en sí. Esta idea del símbolo nos lleva a entender por qué su influencia ha durado tanto tiempo, sobre todo a través del concepto de santo patrono. Un santo patrono no es solo una figura religiosa, para nada, es un modelo a seguir. Es, digamos, la personificación de las virtudes que un grupo admira y quiere alcanzar. El coraje, el servicio, el desinterés, es como un faro que guía el camino. Y esto nos conecta directamente, de forma perfecta, con el movimiento Scout. ¿Por qué el fundador del escultismo eligió a un caballero medieval como guía para los jóvenes del siglo XX y de los que vinieron después? Él es Robert Baden-Powell, un militar, un visionario, que estaba buscando un modelo de carácter y servicio que no pasara de moda para los jóvenes. No tuvo que buscar mucho, se inspiró en los antiguos caballeros y, por supuesto, en su patrón. Esta frase de Baden-Powell, lo resume todo. Él no eligió a San Jorge por la fantasía del dragón, lo eligió por su actitud, por esa determinación de enfrentar los problemas de frente, sin rodeos, sin importar lo difícil que pareciera. Y esta comparación lo deja clarísimo, es casi un espejo. El código de los caballeros se refleja casi palabra por palabra en la ley Scout. El honor, la lealtad, la defensa del débil, el servicio, los valores son los mismos, solo que adaptados a un nuevo tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, hoy? ¿Cómo aplicamos una leyenda medieval a nuestra vida en el siglo XXI? Pues, a ver, puede que no haya bestias literales escupiendo fuego por la boca, pero los dragones siguen existiendo. Lo que pasa es que han cambiado de forma. Estos son los dragones de hoy.
El egoísmo que nos impide ayudar, el miedo que nos paraliza, la injusticia que vemos y ante la cual nos callamos, la apatía que nos vuelve indiferentes. Ojo, que para enfrentar a estos monstruos se necesita el mismo coraje que el de San Jorge. Y esta es la esencia de todo el mensaje. La historia de San Jorge nos enseña que un scout no le saca la vuelta a la dificultad. Al contrario, se prepara, confía en sus valores y le hace frente al desafío. No se trata de no tener miedo, sino de actuar a pesar del miedo. Por eso el 23 de abril es una fecha tan especial. Es un día para que los scouts de todo el mundo hagan una pausa y recuerden ese compromiso. Es un momento para renovar la promesa de enfrentar a nuestros dragones, los grandes y los pequeños. La leyenda de San Jorge no es solo un cuento para escuchar y ya, es un llamado a la acción. Así que la pregunta final no es sobre él, es sobre cada persona que escucha esto. ¿Cuáles son nuestros dragones y cómo vamos a hacerles frente?